Ok. Buenas noches. Creo que ahí está. Voy a probar el audio. Vamos a ver si se escucha bien. Voy a probar el audio, mis hermanos. Espero que estén muy, pero muy bien. Ok, sí, ahí se escucha de lo más bien. Perfecto. Mis hermanos, un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Espero que el Señor me los bendiga donde quiera que estén. Les mando de parte de mi familia, de parte mía, un fuerte abrazo, donde, como dije, donde quiera que se encuentren. Y los bendecimos enormemente. Estamos aquí hoy jueves 29 de mayo, gracias al Señor. Hoy estamos iniciando lo que es la segunda parte, ¿verdad? Del bimestre. Ya terminamos hace la semana de esta que pasó, la anterior. Terminamos los primeros 2 meses que estuvimos ya con el inicio del libro del Apocalipsis. Hoy particularmente estamos iniciando el segundo periodo, el segundo bimestre, donde vamos a seguir viendo el libro del Apocalipsis y vamos a retomar de donde nosotros ya habíamos quedado anteriormente. Habíamos iniciado con la iglesia de Sardis, pero antes de iniciar, vamos a darle gracias al Señor porque Dios ha sido bueno y dar unos breves anuncios. Voy a bajarle el volumen a esto nada más. Dar unos breves anuncios. Bueno, antes que nada, voy a dar un anuncio, pero ahorita lo voy a dar para esperar que la gente, algunos se conecten, para que puedan recibir el mensaje que voy a dar. Igual voy a ver si lo puedo escribir acá. Bueno, vamos a dar inicio orando y vamos a orar específicamente hoy para que ustedes lo tengan ahí presente. Vamos a orar también por el pastor Josué. Hoy él tuvo un accidente en el vehículo, del vehículo del trabajo. Este, Alguien le chocó el carro, él está bien, no está nada grave, está normal, nada más que está en la clínica porque tienen que hacerle los exámenes normales, ¿verdad? Todo lo que tienen que hacerle. Entonces, orar por él solamente, por Mónica también, para que ustedes sepan, él está bien. Si ustedes que lo conocen también tienen el número de Mónica, pueden escribirle. Si ella no responde a tiempo, tienen que comprender, ¿verdad? Que obviamente lo está acompañando ahorita donde están. Él está esperando que le den unas placas nada más. No, no, hasta donde yo tengo entendido, no hubo fracturas ni nada. El golpe no fue del carro, no fue grave, grave, fue un golpe. Sí, el carro recibió un golpe, pero no es algo que haya que preocuparse, digamos, viéndolo así, de lo que yo sé y viéndolo así, no es algo de qué preocuparse, pero se pueden comunicar con ella de si lo tienen ustedes a bien. Bueno, vamos a iniciar dándole gracias al Señor porque Dios es bueno. Padre, gracias te damos en esta noche. Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, para antes de entrar en este estudio, Señor, que tú nos limpies, que tú perdones todos nuestros pecados, iniquidades de pensamiento, de hecho, de palabra, de vista, Señor, incluso de aquello que hayamos hecho sin darnos cuenta. Cualquier tipo de pecado, contaminación que haya en nosotros, quítanos, límpianos, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Señor, para ser instrumentos, vasos, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprender la palabra, que no haya nada, Señor, que nos estorbe y nos incomode para que tu palabra pueda ir directo al corazón de la persona. Y en este mismo momento oramos por Josué, por Mónica, Señor, en este momento, que donde ellos estén, como estén, Señor, tú guárdalos, fortalécelos, bendícelos, Señor. Sabemos que tú tienes todo bajo control, que no hay nada que suceda si tú no lo tienes, Señor, al control de todo. Tú tienes el control de todo y damos gracias porque tanto él está bien, Señor. Gracias te damos también por Mónica, porque están bien, Señor, y que tú puedas traer
tranquilidad, que todo en su trabajo quede bien y que ambas partes, tanto el que provocó el accidente como Josué, Señor, puedan estar bien ambas partes, Señor. Y que todo, Señor, esté bien en el nombre de Cristo Jesús. Guárdalos, bendícelos, Señor, y que todo esté bien y, y que tú los guardes, los protejas, Señor, y que su salud también esté bien. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio, Señor, señores, señoras, al estudio que nos corresponde el día de hoy. Como dije, si tienen algo que decir, digamos, hablar a Mónica, pueden escribirle al número. Creo que el número está aquí en el Facebook de GOSEM. Ahí está el numerito. Ustedes le pueden poner ahí un mensaje a Mónica, preguntarle cómo está José, cómo está todo. Y los detalles que ustedes quieran saber, le pueden hacer la consulta a ellos porque ella es la que está con él en este momento. Entonces, para que ustedes sepan, él está bien, pero si ustedes quieren preguntar, pueden hacerlo y nada más le dan tiempito para que ella pueda responder, ¿verdad? Al mensaje. Bueno, vamos a dar inicio como debe de ser. Ay, bueno, como mencioné, mis hermanos, el último de esta semana que pasó, a la anterior, habíamos ya iniciado con la iglesia de Sardis. Habíamos, para verlo acá, para no decir algo equivocado. Ya habíamos terminado con la iglesia de Tiatira. Ya habíamos terminado con la iglesia de Tiatira. Ya hasta aquí, mis hermanos, quiero decirles algo. Si ustedes no encuentran los videos acá, Facebook los está borrando a los 30 días. Eso fue lo que teníamos entendido que Facebook está haciendo, borrando los videos. Ahora, no hay ningún problema. La iglesia, ya el canal de la iglesia ya está. Entonces, poco a poco se van a ir migrando videos del estudio bíblico, de la escuela berea, de los cursos que tenemos. Vamos a irlos publicando. Tal vez si ustedes van al canal, tal vez no vayan a encontrar. Ahorita solamente hay unos cuantos videos de la escuela berea que tiene que ver con la historia de la iglesia. Todavía no se han subido los otros porque eso lleva su tiempo y no es tan sencillo por el tiempo, ¿verdad? Entonces, pero ahí los vamos a ir migrando. Los videos que tenemos del estudio bíblico del Apocalipsis desde que iniciamos se van a publicar en el canal. Entonces, para que ustedes sepan que lo que ustedes no vean aquí, porque Facebook los borra a los 30 días, es decir, este video 30 días después Facebook lo va a eliminar. Entonces, para que ustedes puedan ir a verlos allá al canal directamente de YouTube, ahí van a estar. Los vamos a ir, como dije, subiendo posteriormente, con calma, para que estén ahí, ustedes puedan ir a verlos, entonces para que nada se pierda. Eso por un lado. Lo otro es, por favor, tengan siempre a la mano la Biblia con lo que vamos a estudiar. Es su deber, es su responsabilidad también estar atento a todo lo que nosotros digamos, no porque nosotros digamos que somos cristianos, usted tiene nada más que decir gloria a Dios, amén. No, usted tiene que pensar todo lo que nosotros digamos si está a la luz de la palabra. Así de simple. Entonces, no diga amén, gloria a Dios y todo se lo coma así no más. Todo tiene que pensarlo a la luz de las escrituras. Todo, a todos y a todo. Entonces, por favor, vamos a dar inicio, vamos a continuar, como dije. Ya estamos con la iglesia de Sardis, ya pasamos, ya vimos a la iglesia de Éfeso, vimos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, estamos ahora en Sardis. Posteriormente vamos a ver en la siguiente, el siguiente estudio, vamos a ver la iglesia de Filadelfia y posteriormente la iglesia de la Odisea. Ya para después de eso entrar ya en otros temas que ya no son el mensaje de las iglesias, que ya ahí vamos a ir desarrollando esto para que ustedes puedan ir comprendiendo o podamos ir comprendiendo todos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, mis hermanos, el estudio. Vamos a continuar con la quinta iglesia, como dije, de donde nos habíamos quedado, que era de la iglesia de Sardis, nuevamente, lo repito para que por aquello, ¿verdad? No se nos olvide. Estamos en la iglesia de Sardis, vamos a continuar y vamos a retomar desde el capítulo 3, desde el versículo 1 en la parte C, donde Jesús habla de él y lo que él les dice, ¿verdad? Después a esta iglesia. Vamos a ver un momento. Sardis, bueno, ya vimos
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ya lo vimos. El que tiene los ojos, ¿dónde voy? El que tiene los ojos, perdón, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y ahí viene la tercera parte que vamos a ver. Ya eso ya lo vimos anteriormente. Si usted no lo ha visto, como le digo, yo creo que todavía está aquí, porque todavía no han pasado 30 días. Usted lo puede ver aquí. O si no, como dije, pueden dos opciones mientras se suben al canal de la iglesia. Pueden ir incluso tal vez también a mi canal. El canal es Luis Luker, Luz y Verdad, canal de YouTube. Ahí está. Ahí usted busca en la playlist o en listas. Ahí está. En la playlist, ahí está uno que se llama Estudio Bíblico Apocalipsis. Ahí usted puede ir, ahí están todos los videos desde que iniciamos este estudio Apocalipsis. Usted lo puede ver en orden, por fecha. Entonces está en orden. Ahí usted lo puede ir a ver y volver a analizar todo. Mientras no se publiquen, ¿verdad?, en el canal de la congregación, pues como dije, posteriormente los vamos a ir subiendo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, parte C, o la parte 3, en la parte 3 del versículo, ¿verdad? En la tercera parte. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, le está diciendo Jesús a los de Sardis. Aquí, mis hermanos, nosotros encontramos que Jesús se dirige a los miembros de la iglesia en Sardis para decirles que él, o sea, Jesús está totalmente consciente de las obras de los cristianos en la iglesia de Sardis, pero que no las puede, Jesús está diciendo, pero que él no las puede contar porque estas obras de ellos están incompletas, básicamente están incompletas. Entonces, están incompletas obviamente a los ojos de Dios, eso lo vamos a ver ahorita en el versículo 2. Entonces, mis hermanos, tenemos que saber ustedes y yo que Dios está interesado, esto es muy importante, ustedes y yo tenemos que saber que Dios está interesado, Dios no está interesado en intentos a medias de servirlo a Él. Un servicio a medias es básicamente como nada. Entonces, básicamente, y nosotros hemos visto y hemos conocido hermanos que dan servicios a medias, desertores. Hoy inician algo, mañana ya no siguen, empiezan con algo y ya no continúan. Dios no está interesado en ese tipo de servicio. Dios quiere un servicio completo. Por ejemplo, recordemos, vamos a recordar aquí el resumen de la ley de Dios, la cual dice lo siguiente. Por ejemplo, en Mateo 22:37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma y con toda tu mente, le dice. O sea, es completo lo que hay que hacer, servir a Dios completo. La iglesia, mis hermanos, en general, ojo con esto, porque la iglesia en general sabía que Sardis tenía una congregación con fama de estar viva. Nosotros podríamos suponer, mis hermanos, que la posición financiera y la influencia quizás contribuyeron a dar a la iglesia el aspecto, ¿verdad?, próspero de mucha vida espiritual. Pero no era así. Pero no. El aspecto externo, mis hermanos, puede engañar a otros creyentes que la están observando y que la observan de una manera superficial. Pero al contrario de nosotros, que nosotros vemos lo que hay por fuera, lo externo, Jesús examina la situación interna de la iglesia y se encuentra Jesús, ¿verdad? Hablando de la iglesia de Sardis, se encuentra con una carencia de fe muy poderosa con esta iglesia de Sardis, lo que la ha llevado a la muerte espiritual. Casi, ojo con esto, porque casi toda la iglesia se ha entregado ante el mundo, hablando de Sardis, casi toda la iglesia se ha entregado ante el mundo inmediato de religiones paganas y al judaísmo incluso, y en lugar de influir en la cultura, que la iglesia influye en la cultura, se había más bien la iglesia dejado influir por este tipo del mundo y la cultura, más bien. Esto no debería de causarnos a nosotros ningún tipo de sorpresa, ni a la iglesia, ¿verdad?, de Sardis, ya que el mismo Jesús describe como muerta a esta iglesia. La iglesia en Sardis, mis hermanos, se había convertido en nada porque no supo contribuir al progreso del evangelio, básicamente. Jesús les dijo a los efesios, recordemos, le dijo a la iglesia de Éfeso que si no se arrepentían, les iba a quitar el candelabro para impedir que la iglesia, o sea, esta de Éfeso, siguiera siendo iglesia. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 5. De igual manera, mis hermanos,
La iglesia de Sardis iba a dejar de ser iglesia a no ser que sus miembros, ¿verdad?, de la iglesia dieran pruebas contundentes de que de verdad había un arrepentimiento genuino. Amén. Entonces, seguimos, mis hermanos. Seguimos en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, versículo 2 al 4. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 2 al 4. Vamos a continuar. Acá nosotros vamos a ver o vemos lo que Jesús quiere que esta iglesia de Sardis haga. Y vean lo que le dice. Le dice Jesús. Apocalipsis 3, versículo 2 al 4, le dice Jesús a la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Que están para morir. Porque no he hallado, le dice Jesús, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Entonces, mis hermanos, aquí el primer mensaje que Dios le da a la iglesia de Sardis, después de decir que la conoce muy bien, conoce lo que hace y dice que esta iglesia dice que está viva, pero que en realidad está muerta. Aquí Jesucristo, mis hermanos, le está diciendo a la iglesia, presten atención, le está diciendo, sé vigilante, sé vigilante. Y esta, mis hermanos, es la primera instrucción que Jesús le dice que ellos necesitan examinar, proteger y fortalecer lo que ellos tienen. Y tomando este ejemplo, yo quiero tomar este ejemplo de ser vigilante. Vean, mis hermanos, nosotros como cristianos, ustedes y yo debemos hacer también exactamente lo mismo. Ser vigilantes, ver las cosas ver las cosas como están en Sardis. Ojo, y que a pesar de la condición espiritual de la iglesia de Sardis y de todas estas cosas, nosotros podemos observar que Sardis todavía no estaba sin esperanza. No, o sea, sí tenía esperanza. Espiritualmente había cosas, sí, en Sardis, ¿verdad? Obviamente, espiritualmente había cosas que estaban ahí y que podían ser fortalecidas y que Jesús, gracias al Señor, ¿verdad? Jesús no había renunciado, o sea, no había dejado o no había abandonado a esta iglesia. Jesús no había renunciado a esta iglesia. Es decir, que no era demasiado tarde. Todavía se podía hacer algo en esta iglesia para que se pudiera recuperar. Entonces, mis hermanos, el primer mandato de Jesús a Sardis es que permanezcan como vigilantes. Al oír esto, los habitantes de Sardis, mis hermanos, al oír esto, los habitantes de Sardis iban a recordar de inmediato toda su historia. El texto griego, por ejemplo, el texto griego recalca el presente continuo para indicar que la iglesia debe mostrarse siempre vigilante ante los peligros, ojo, ante los peligros internos como externos. Por ejemplo, los falsos maestros dentro de la iglesia, como número uno. Y número dos, las falsas enseñanzas provenientes del exterior. Así es simple. Entonces, mis hermanos, el mandato de Cristo Jesús de vigilar nos revela que todavía queda algo de vida en la congregación, hablando de Sardis, aunque él la está describiendo como una iglesia muerta. Ahora, la ciudad de Sardis, mis hermanos, recordemos, fue fácilmente conquistada dos veces. Ya lo habíamos visto cuando iniciamos en el estudio de este que pasó al anterior. Ya lo habíamos visto. Que había sido conquistada dos veces muy fácilmente. Ya en el pasado, como lo habíamos visto. Y ojo, recordemos, no era que los ejércitos que atacaban a Sardis no era que agobiaran a Sardis, no, para nada, sino que la confianza excesiva de Sardis los hizo que ellos no fueran vigilantes. O sea, ya sabemos que los conquistaron porque no Sardis, eran descuidados. Los conquistaron por eso, estaban tan seguros por sus murallas y por todo lo que tenían que tuvieron una confianza sumamente excesiva y no se pusieron a ser vigilantes como debía de ser.
El estado espiritual, mis hermanos, de la iglesia de Sardis era un reflejo básicamente del carácter histórico de la ciudad. Es decir, al principio nosotros vimos que Sardis se había descuidado, ya lo vimos, y en ese descuido habían pasado cosas con esta iglesia y por eso fueron conquistados 2 veces. Imagínense, igual por lo mismo, por su excesiva confianza y el estar descuidados. Sigue diciendo el texto, porque no he hallado, le dice Jesús a la iglesia, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto nos está o nos dice o nos demuestra, mis hermanos, que sus obras de Sardis, ¿verdad? A pesar de que estaban ahí presentes, no habían llegado a la medida del estándar de Dios, no habían llegado. En palabras más sencillas, la presencia de obras en nuestras vidas, tomando el ejemplo para nosotros, la presencia de obras en nuestras vidas como cristianos muchas veces no es suficiente. Ay, Luker, pero ¿por qué yo hago aquí? Yo estoy involucrado en la música con los niños, soy maestro, hasta predico y hago de todo. Mis hermanos, a veces en las obras en nuestras vidas, muchas veces no es suficiente. ¿Por qué, Luker? Me dirán. Porque Dios quiere una intención en particular y un propósito en todas nuestras obras y motivos. Así es simple. Estas obras, por ejemplo, estas obras deben de ser hechas, mis hermanos, con un corazón y una forma que les muestre delante de Dios que son obras o que somos maduros, o sea, perfectos. Y recordemos que esta palabra maduro se traduce como perfecto, o perfecto se traduce como maduro, porque vea lo que le dice. No, aquí me equivoqué, sí, en una letrita aquí. Ahí va. No he hallado tus obras perfectas. Cuando dice perfectas es maduras, es decir, no he hallado tus obras maduras, es lo que le está diciendo el Señor. Obviamente nosotros entendemos esto porque nadie en este mundo puede llegar a ser perfecto, nadie. Entonces cuando vemos la palabra perfecto es que no están maduros todavía. Entonces, mis hermanos, los creyentes de Sardis hacían deberes, hacían de todo, hacían deberes de todo tipo, pero deberes de una manera, pero no, perdón, no deberes de una manera completa, sino incompleta. Los cristianos en Sardis constantemente estaban iniciando algo, lo dejaban a medias y no lo avanzaban y volvían a empezar. ¿No han visto eso en las iglesias? Algunos pastores, líderes, inician algo y no terminan. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, casi al final, los últimos versículos, ahí encontramos una exhortación a los cristianos, a la carta de los Hebreos, y se les dice a estos hebreos, debiendo ustedes ya ser maestros, se les tiene que volver a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Y ese es exactamente lo que les está diciendo a la iglesia de Sardis. Es decir, esta gente en Sardis siempre estaban comenzando y no terminaban nada y al final nunca llegaban a nada. Vean, mis hermanos, esto es algo que sucede mucho en las iglesias. Se inicia con algo, vamos a iniciar algo de evangelismo, vamos a iniciar la escuela berea. Nosotros iniciamos la escuela berea con un grupo de gente que estaba antes en la iglesia, que ya no está, todos desertaron, todos se fueron. Iniciamos la escuela berea para formarlos, para que ellos tuvieran una buena formación teológica, etcétera, un sinfín de cosas. Todos desertaron, ninguno se quedó, ninguno. Entonces esos cristianos así son, inician, así eran los de Sardis, empezaban algo y no terminaban. Así hay pastores, inician con algo, van, a medio camino, ya no te, y ya, pum, lo cierran, ya no siguen más y vuelven luego otra vez a iniciar. Voy a mencionar algo. Por ejemplo, yo conocí un pastor que siempre, hasta donde yo recuerdo, y lo sigue haciendo, hace en los discipulados reloaded. Nosotros, mi esposa y yo vacilamos, porque el mismo discipulado con el que nosotros habíamos iniciado, ese, un día, bueno, ya nosotros lo terminamos, nosotros lo hicimos, lo terminamos completo, pero luego lo volvió a iniciar, ya nosotros éramos líderes, dábamos el discipulado, luego lo cortaba y terminaba, para volver otra vez a iniciar otro de otro tipo de formato, pero lo mismo. Luego ese no lo terminaba y así todo, y el mismo círculo, y la gente se iba, gente venía, y se empieza algo y no se termina. Así era la iglesia de Sardis. Comenzaban algo, pero no terminaban nada.
Y así hay muchos líderes y muchos pastores. Por ejemplo, en la escuela Berea, una de las cosas y uno de los objetivos que nosotros tenemos es, iniciamos la escuela Berea, eh, para dar el contexto, cuando se inició en la congregación y que la gente apostató, no, perdón, no apostató, sino desertó y se fue, dejó todo tirado. Una de las cosas que yo le dije al pastor fue, la escuela continúa. Yo voy a seguir haciendo la escuela. Ustedes van al canal, por ejemplo, al canal mío, y ahí constantemente yo voy subiendo cursos nuevos. Hoy estamos ahorita viendo el Antiguo Testamento 1. Estoy actualizando los videos de las clases anteriores para hacerlos en formato de video. Pero constantemente vamos a ir subiendo clases hasta donde el Señor a nosotros nos preste la vida. Pero no vamos a dejar como, iniciamos una escuela para formación teológica y la dejamos a... No, vamos a terminarla o hasta donde el Señor a nosotros nos preste la vida y nos dé la oportunidad de hacerlo. Pero hay que terminar. Comenzamos algo, hay que terminar. Hasta el día que alguien venga y le diga, José, Mónica, yo quiero llevar la escuela, quiero formarme en la escuela y bueno, ellos dan el aval, nos sentamos, pueden venir a mi casa o en donde estemos, ahí podemos sentarnos y damos las clases. Empezamos con cada curso, sea con hermenéutica, sea con que sea, empezamos los cursos y la gente viene y se sienta y como una escuelita a llevar apuntes y ahí hacemos con pizarritas, hacemos todo, pero mientras tanto lo hacemos en formato de video y los vamos publicando. Pero esa es la idea, mis hermanos. Esa es justamente la idea. Empezar algo y terminar. Porque los de Sardis comenzaban y no terminaban. Y al final nunca llegaban a nada. Algunos miembros incluso de la iglesia, de esta iglesia de Sardis, estaban todavía activos. Las obras que habían emprendido de ellos estaban activos, pero estaban incompletas. Y el problema de esto, mis hermanos, les voy a decir el problema, el peligro que se corre, es que ya habían emprendido eso y las obras las habían emprendido, pero estaban incompletas y corrían el peligro de volverse totalmente inactivos, porque eso es lo que sucede. Como el ejemplo que les acabo de dar. La gente empieza algo, ¡pum! Les atraviesan, como decimos popularmente, les atraviesan el caballo y ya no siguieron. Entonces, ¿qué hace la gente? Se aburre y comienza a irse y buscan otros lados, porque no hay una continuidad. Eso se ve mucho. Entonces, las obras que estos cristianos en Sardis ya habían empezado, estaban incompletas y corrían el peligro de volverse totalmente inactivos. Esta frase, mis hermanos, se insiste, por ejemplo, con el verbo de fortalecer, de tal manera que se refuercen tanto las personas como las actividades que todavía permanecían en Sardis. ¿Qué pasó, Llena? No puedo atenderlo. Sí, no déjemelo. Bueno, lléveselo, tome. Bueno. Entonces, esa era que se reforzara no solamente a las personas, sino las actividades. Quiero recordar nuevamente, es decir, puse ahorita el ejemplo de la escuela Berea que nosotros iniciamos en la congregación. La gente se fue, desertó, pero la escuela continúa. Se van a seguir subiendo cursos y yo voy a seguir comprometiéndome en seguir estudiando y en seguir subiendo cursos para que la gente aprenda. Pero si usted dice, Josué, Mónica, yo quiero aprender, yo quiero llevar el curso, bueno, lo hacemos presencial, pueden venir aquí a mi casa con el aval de los pastores, eso sí, ¿verdad? Venimos, hacemos la clase, que hermenéutica 1, que teología, que eso, y lo hacemos normal. Pero la escuela, como dije, lo hacemos hasta que terminemos, hasta que el Señor o hasta que el Señor diga, basta. Pero no podemos dejar las cosas a medias. La gente sí lo puede hacer, pero nosotros no podemos hacerlo. Entonces, las obras de fe y de amor, hablando de Sardis, y de amor que practican unos pocos miembros fieles, ¿verdad? Hablando de Sardis, fieles, tienen la posibilidad, por como era Sardis, tenían la posibilidad de desaparecer. Imagínense. Por cierto, la reacción de esta cláusula nos recuerda la introducción de Dios a Israel cuando les dijo, no, que les dice, no apoyan a las ovejitas débiles ni curan a las ovejas enfermas, como lo dice Ezequiel 34, 4. Básicamente, vean mis hermanos, Jesús, un momento para ver algo. Ok, es para quitar esto. Mis hermanos, como dije, quiero recordar por aquello que alguien esté ahorita conectado, porque al principio no estaban todos.
Les recuerdo que oren por el pastor Josué y por Mónica. El pastor hoy tuvo un accidente en el vehículo del trabajo. No está grave, no hay nada grave, pero pueden escribirle a Mónica. Ella está con él ahorita, esperando nada más que le den unas placas de ahí, donde el médico. Él está bien, no hay fracturas, no hay nada grave, o sea, él está consciente, pero le pueden escribir a ella por aquello y que sigan orando por aquello. ¿Está bien? Entonces, mis hermanos, Jesús examina, como dije, las actividades de esta iglesia de Sardis. Entonces, Jesús, examina las actividades de esta iglesia de Sardis del mismo modo, de la misma forma que Dios pesó, ¿se acuerdan? Al rey Belsasar, que decía que lo pesó en una balanza para descubrir que no pesó lo que debía de pesar, como lo menciona Daniel capítulo 5 en el 27. Es decir, Dios no quiere, mis hermanos, pongan mucha atención, Dios no quiere cantidad, mis hermanos, sino calidad. Hay cristianos que se enfocan en la cantidad. Yo, por ejemplo, yo les voy a mencionar esto, Josué, yo le he dicho, Josué, yo me enfoco en una cosa. Yo tengo esto, el tema del estudio bíblico del Apocalipsis, me enfoco en eso y tengo por aparte la escuela Berea, donde vamos subiendo, como dije, los videos. Yo estoy enfocado en eso. Si a mí me dicen, enfóquese en evangelismo, en esto, en el otro, no, porque si no, algo voy a dejar abandonado. Hay que enfocarse. Entonces, Dios no quiere, mis hermanos, cantidad. Dios quiere calidad. Es decir, lo que Él quiere es lo que se hace en fe y con amor a Dios y al prójimo. Dios desea, mis hermanos, que el creyente esté lleno del Espíritu Santo y que le exprese palabras de gratitud. La expresión, por ejemplo, que dice aquí el texto bíblico, no he hallado tus obras perfectas, no he, perdón, ya no escriba, porfa, mi amor. No escriba, por favor, Yana. Porque si no me saca por favor, déjelo ahí, nada más. Nada más no lo toque, ¿está bien? Porque usted lo está escuchando. Entonces dice, perdón, mis hermanos, la expresión que es, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, el significado, pongan atención de lo que es perfecto, como ya lo vimos. Aquí cuando dice, no he hallado tus obras perfectas, que es perfecto, se traduce por maduras. No he hallado tus obras maduras, como ya lo vimos. Y ojo a este dato, pongan atención. Ojo, ningún israelita podía, si ustedes se acuerdan, ningún israelita podía ofrecer un animal defectuoso, ¿se acuerdan? No podían ofrecer un animal defectuoso al Señor, como lo vemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 1, versículo 3, en Deuteronomio 15, 21 y en Malaquías 1, 8, porque el animal no debía tener ningún tipo de defecto, es decir, debía estar completo, completo. Vean lo que dice Levítico 1, 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y Malaquías 1.8 dice, y cuando, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, de la misma manera, los cristianos en Sardis y también para nosotros tenían que presentar sus obras ante el Señor como sacrificios perfectos. Amén. Versículo 3 de Apocalipsis 3 dice, acuérdate pues, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Aquí nosotros observamos cómo el mensaje a todas las iglesias, pongan atención, cómo el mensaje a todas las iglesias siempre es arrepiéntete. Es decir, la oportunidad que Dios da para un cambio ante lo que nosotros no estamos haciendo bien. Y ojo, es la oportunidad que Dios da. Lo que esta iglesia de Sardis debía de hacer es acordarse del Señor y como ellos habían recibido y oído primero la palabra de Dios, por lo cual ellos deben de guardar esas cosas y deben de arrepentirse al regresar y restaurar el Evangelio en sus vidas. Y eso es algo sumamente importante. Por ejemplo,
El apóstol Pablo lo describió en Primera de Tesalonicenses, no lo vamos a leer, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, el tipo de recepción que nosotros debemos de tener hacia la palabra de Dios y recordarla. Veamos lo que dice, por ejemplo, bueno, aquí la tengo, sí se las voy a leer de una vez. Veamos lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar, perdón, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ojo, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mis hermanos, era el mensaje para ellos también. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido, hablándole a Sardis, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Y qué es lo que estos cristianos han recibido, oído y que debían de guardar? ¿Qué era, mis hermanos? La palabra de Dios. Y esto es lo mismo para ustedes y para mí el día de hoy. Es lo mismo. Es decir, primero hay que recibir la palabra, hay que oír bien la palabra, pero hay que guardarla y se traduce por obedecerla y que esto nos lleve a cambios en nuestras vidas. Amén. Versículo, capítulo 3, versículo 3 en la parte B. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, le está hablando Jesús. Y veamos, pongan atención, veamos cómo el mismo Jesús les está advirtiendo del gran peligro de no estar vigilantes, de no velar. La advertencia, mis hermanos, es directa, porque no escucharla, no escuchar esta advertencia, conduce en forma inevitable al juicio venidero del Señor. Pongan atención, 5 de las 7 cartas, ojo con esto, 5 de las 7 cartas a las iglesias hablan de la venida del Señor. 5. En Éfeso capítulo 2 versículo 5, en Pérgamo capítulo 2 versículo 16, en Tiatira capítulo 2 versículo 25, en Sardis capítulo 3 versículo 3 y en Filadelfia capítulo 3 versículo 11. Y 3 de ellas contienen esta información junto con la seria advertencia de que se arrepientan. Éfeso, Pérgamo y Sardis. Ustedes lo pueden ver. Repito, vayan y búsquenlo después de que veamos el estudio. Por eso, mis hermanos, Jesús les dice y les advierte que va a venir como un ladrón en un tiempo cuando menos ellos lo esperan. Y pueden haber cristianos, mis hermanos, puede haber cristianos, puede haber iglesias o puede haber personas que están como la iglesia de Sardis en nuestro tiempo, que se han descuidado y que no llevan el cristianismo como deben de llevarlo. Y Jesús está diciendo, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Así de simple. Ahora, cuando dice, voy a tratar de ir un poco más rápido, cuando dice, vendré sobre ti, hago una pregunta. ¿Cómo es que Jesús va a venir? Cuando él dice, vendré sobre ti, ¿cómo es que Jesús va a venir? Bueno, en este punto hay algunos eruditos, estudiosos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que ellos dicen que Él podría venir sobre ellos en un sentido de traer juicio inmediato. Podría ser una. Otro, están hablando también de que podría venir sobre ellos en el sentido de su segunda, de sentido de su venida por la iglesia, en el que es el arrebatamiento. Y recordemos algo, la iglesia, o sea, nosotros como iglesia, estamos esperando ese arrebatamiento, que podría referirse, esto también como lo menciona Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18, no lo vamos a leer, pero puede referirse a cualquiera de las dos cosas, a cualquiera, o a un juicio así inmediato, o a su venida en lo que es el arrebatamiento. Usándolo, no importa, y usándolo en cualquiera de los dos sentidos, mis hermanos, nos muestra que es la venida del Señor va a ser repentina, puede ser así, inmediato o repentina. Él lo dijo también en los evangelios, que Él vendría como ladrón en la noche, es decir, no va a venir siendo ladrón, sino como un ladrón. Es decir, sin anunciarse, sin hacer bullicio, ¿verdad? Va a venir así de pronto. Así que por eso, mis hermanos, los cristianos, ¿cómo es que debemos de llevar los cristianos, ustedes y yo, cómo es que debemos de llevar nuestras vidas? Velando y estando siempre listos y preparados, porque el Señor va a venir a la hora en las que ustedes y yo no esperamos. Amén.
Ojo con esto, un hombre llamado, ustedes lo han escuchado, un hombre llamado Winston Churchill, ¿verdad? No tiene nada que ver con el Churchill que venden en Punta Arenas. Un hombre llamado Winston Churchill le dijo a Gran Bretaña en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial. Él dijo estas palabras. Leo textualmente lo que él dijo. Les debo dejar una palabra de advertencia. Estaba hablando Winston Churchill, les dice, les debo dejar una palabra de advertencia. Lo que le sigue a la cobardía y a la traición, la confianza excesiva que conduce a descuidar y entrar a la pereza, es el peor de los crímenes de guerra. Y esto, mis hermanos, ¿qué le está diciendo? Está haciendo alusión precisamente al descuido, es decir, los cristianos no podemos bajar la guardia en ningún momento de nuestra vida, no podemos descuidarnos. Díganme si es cierto o no, que cuando nos hemos descuidado es cuando hemos pecado. Yo sí, yo no sé ustedes, pero cuando nos descuidamos un momentito, pecamos, fallamos. Debemos estar siempre vigilantes y velando porque el Señor va a venir en el momento en el que ustedes y yo menos lo estamos esperando. Amén. Versículo 4. Versículo 4. Un saludo a mi hermano Joseph, por ahí lo veo, por ahí lo vi. Mi hermano, un abrazo enorme, bendiciones, no sé quién más está ahí, pueden escribir para verlos, para ver quiénes están. Un fuerte abrazo. Versículo 4, Apocalipsis 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, les está diciendo Jesús. Vean qué bonito, porque aún entre los cristianos muertos en Sardis hay un remanente fiel al Señor, siempre hay un remanente. Y así va a ser siempre, mis hermanos. La iglesia siempre va a ser así. Una parte de la iglesia va a estar descuidada, pero hay quienes están ahí como un remanente fiel, y el remanente siempre son poquitos, unos cuantos. Siempre van a ser fieles al Señor y solamente son unas pocas personas. Por ejemplo, a la iglesia de Pérgamo, que ya lo habíamos visto, y a la iglesia de Tiatira, habla de algunos malos entre los buenos. Pero ahora a la iglesia de Sardis, ojo, a la iglesia de Sardis habla de pocas personas buenas que lo están haciendo bien entre los malos. Y fijémonos, en Sardis nos muestra que en algunas maneras es notable que se encuentren unas pocas personas fieles para el Señor. Entonces, ha sido notable porque la ciudad tiene una reputación notable en la inmoralidad. Por eso se nota a aquellos que se han guardado y que son fieles al Señor. En una ciudad, por ejemplo, una ciudad tan malvada, algunos entre los cristianos no se habían manchado a sí mismos. Al enfrentarse al pecado, tenían sus vestiduras sin mancha, estaban limpios. Imagínense. Mis hermanos, los cristianos tenemos que estar así para cuando Cristo regrese por ustedes y por mí. Y cada vez estemos en un mundo más perverso, un mundo más contaminado en todos los aspectos. Y cuando el Señor venga, que nos encuentre como ese remanente fiel, que no hemos manchado nuestras vestiduras. Amén. Ahora, ¿a qué se refiere que no han manchado sus vestiduras? ¿Por qué Jesús se refiere a eso? Bueno, en la adoración pagana, mis hermanos, pongan atención, en la adoración pagana de aquel tiempo se ponían o se podían, mejor dicho, no se podían, perdón, no, en aquel tiempo, en la adoración pagana, no se podían acercar a los dioses paganos con ropas sucias, imagínense. Esa era la adoración de sus dioses. Ahora, la analogía puede funcionar para la adoración de Jesús, porque Él da a sus santos, o sea, a los cristianos, a los creyentes, nos da vestiduras de color blancas. Él nos da vestiduras blancas y esas vestiduras blancas mejor dicho, se deben de cuidar, se deben de conservar. Si ustedes y yo prestamos atención, el pecado en la Biblia siempre es expresado bajo la idea de desnudez. Así es presentado el pecado. Pero la santidad, mis hermanos, en la Biblia siempre está expresada bajo la noción de vestiduras blancas. Por lo cual, mis hermanos, está hablando de santidad. Y recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Y qué importante es eso para ustedes y para mí. Amén. Y sigue diciendo, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Aquí nosotros veamos que ellos no han manchado sus vestiduras. Por eso Jesús les dice,
y andarán conmigo en vestiduras blancas. Jesús, mis hermanos, da una promesa, y es que estos creyentes andarán con Él, y cualquiera de nosotros, porque aplica también para nosotros, cualquiera de nosotros como creyentes, de la misma manera, andaremos con el Señor Jesús si nos hemos mantenido en esa santidad con las vestiduras blancas. Y esta ilustración habla de una relación de amistad muy íntima, como la vivió, por ejemplo, Enoc con Dios y que caminó con el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con Enoc? Dice que fue traspuesto. O sea, porque se lo llevó. Eso es un tipo del arrebatamiento. Las vestiduras blancas, mis hermanos, que Jesús da a cualquier hijo de Dios, siempre, siempre serán blancas. Porque la blancura tiene el sentido o el simbolismo, mejor dicho, de la santidad. Sardis, mis hermanos, era una iglesia que estaba muerta debido a un compromiso que tenía esta iglesia con el pecado. Ellos necesitaban recibir y andar en pureza, es decir, recibir vestiduras blancas que solamente las da Jesús, no las da un pastor, no las da un instituto, no la da la escuela bíblica Berea, no la da Comunidad Cristiana Gosén, las da Jesús. El único que puede dar vestiduras blancas es Jesucristo, nadie más. Quizás nosotros podemos ver personajes en el mundo que tratan de dar esa apariencia, ¿verdad? Que andan, se visten de blancos, ¿verdad? De blanco. Pero eso, mis hermanos, no es realmente la vestidura o la verdadera vestidura. Esa es una vestidura exterior. Pero aquí cuando está hablando de vestiduras blancas, está hablando de algo interno, del corazón, el comportamiento, las actitudes, el pensamiento, el lenguaje, la forma de vivir. Así que el blanco en el pasado también no solamente hablaba de santidad, porque se dice que, ojo, se dice que los romanos, el color blanco hablaba de triunfo también. Así que las vestiduras blancas, mis hermanos, también hablan de triunfo o del triunfo final del creyente cuando Jesús venga. Y gloria a Dios por eso. Sigue diciendo, y andarán conmigo. Vemos que qué recompensa tan grande definitivamente. Esta es la recompensa que va a dar Jesús a todos sus seguidores, fieles y verdaderos. Los cristianos en Sardis, mis hermanos, que olvidan su compromiso pecaminoso de su ciudad, estos hombres y mujeres serán recompensados con caminar más cerca, más íntimo con Jesús. Y esta recompensa finalmente habla de una mejor motivación que nos va a llevar a nosotros a ser libres, libres del temor al castigo. Los puros pueden tener una intimidad más grande con Dios y no solamente porque han ganado o han triunfado, sino simplemente porque ellos están más interesados en las cosas de Dios y Dios promete recompensar ese interés por siempre. Amén. Dice la escritura en Mateo capítulo 5 versículo 8. Ahí está esta recompensa. Vean lo que dice. Bienaventurados los limpios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es la recompensa? Porque ellos verán a Dios. ¿Por qué se hará con tales personas como se le dice a la iglesia de Sardis? A la iglesia de Sardis dice que viven, mira, porque aquí tengo un error, dice, ¿por qué se hará con tales personas como se le dice a la iglesia de Sardis que viven en la iglesia, que no tienen un nombre de estar vivo, sino que están muertos? ¿Qué se hará con este tipo de personas al final? ¿Qué se hará con los simples y simples maestros? Ojo, ¿qué se hará con los simples maestros que no son poseedores realmente de una vida de santidad? ¿Qué será de aquellos o aquellas personas que son religiosos en la apariencia externa, pero que por dentro tienen un comportamiento de amargura? ¿Qué será de estas personas? Bueno, vamos a contestarlo de la misma manera como lo hizo un hombre en el pasado. Dice este hombre que dijo esto en el pasado. Ellos andarán en la oscuridad, pues no son dignos, y andarán en la oscuridad de la destrucción de Dios. Ellos andarán en la oscuridad de una angustia incomparable. Ellos andarán en la oscuridad de una desesperación sin esperanza. Ellos andarán en la oscuridad de la condenación. Ellos andarán en la oscuridad
por siempre, porque fueron hallados indignos. Ahí está la respuesta. ¿Qué será de todos ellos? Lo que acabo de mencionar. Mis hermanos, que nunca el Señor nos encuentre a nosotros indignos. Por favor. Amén. Vamos a seguir. Veamos una promesa de una recompensa para esta iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré, pongan atención porque aquí vamos a ver muchas cosas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Observemos aquí, mis hermanos, por favor, quien esté. Escuchemos esto, porque muchas personas confunden ciertas cosas que no conocen. Y vean aquí. Y vamos a aprender aquí mucho. Observemos aquí que dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto quiere decir, mis hermanos, que Jesús va a identificar a los vencedores, como lo dijo en cada una de las iglesias, y con aquellas pocas personas que han alcanzado sus vestiduras blancas. Estos vencedores, mis hermanos, usarán vestiduras blancas, es decir, una vida pura de santidad, sin pecado. Y esa es la promesa de Jesús, que Él nos va a transformar de tal manera que va a ser increíble. Ahora, perdón, ¿cuál es la diferencia con la mayoría de los creyentes? Pero tengo una aquí. Tenía una falta ortográfica. ¿Cuál es la diferencia con la mayoría de los creyentes de esta iglesia que están muertos? Bueno, la diferencia son las obras imperfectas o las obras que no son maduras. Quizás tienen muy buena reputación, quizás son personas que estaban tratando de agradar a Dios con obras, pero que no tenían pureza, no había pureza en sus vidas, pero sí tenían obras, incompletas, pero habían. Fíjense bien, la muerte y la fachada espiritual de la mayoría de los cristianos en Sardis estaba relacionada con vidas impuras. Y a raíz de esto, mis hermanos, yo aquí hago una pregunta. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Empezando con la mía. Usted verá la suya. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Vean, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Está pura? Jesús nos explica aquí, mis hermanos, que la absoluta necesidad que nosotros tenemos como cristianos es de ser arropados por Dios con vestiduras de pureza y de justicia, que eso es sumamente importante. Y la verdadera justicia es recibir la cubierta de Dios en lugar de intentar cubrirnos a nosotros mismos, como lo hizo Adán y Eva. Recordemos cómo pasó, por ejemplo, en el principio. Otra vez, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera, pero Dios tuvo que enseñarles que eso no era de esta forma. Dios tuvo que proveerles una cubierta mucho mejor, la cual vino por medio del sacrificio de un animal que era un animal sin culpa para cubrir a Adán y a Eva. Dios tuvo que proveerles una cubierta mucho mejor. Y esto es lo mismo para nosotros hoy, mis hermanos. La mejor cubierta que una persona puede tener viene del sacrificio del Señor Jesucristo. Es decir, a través de la salvación y después de una vida que Él nos da a ustedes y a mí. Es ahí, ahí, mis hermanos, ahí es donde nosotros comenzamos a recibir un nuevo vestuario, hasta que Él nos dé ese vestuario blanco completamente, como lo dice la Escritura. Amén. Sigue diciendo el texto. Y no borraré, aquí vamos a aprender algo muy interesante, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pregunto, ¿qué piensan ustedes que es eso? Muchos van a decir lo que creen, pero vamos a ver qué es lo que quiere decir la Escritura con esto. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que los vencedores tienen asegurada su ciudadanía celestial. Esto es lo que está diciendo en primera instancia. En el mundo antiguo, pongan atención, en el mundo antiguo, la muerte o un convicto criminal se le podía borrarse su nombre de un antiguo ciudadano del libro de la ciudad, el cual era el registro de esa ciudad. Por ejemplo, si alguien moría o era un criminal,
eso se hacía, se borraba de los anales de la historia, se quitaba como que si esa persona no hubiera existido. En el mundo antiguo, las ciudades también guardaban un registro de sus ciudadanos y cuando un hombre moría, su nombre era removido de ese registro. Ahora, nuestro Cristo resucitado nos está diciendo, pongan atención, nos está diciendo que si deseamos como cristianos permanecer en el rol como ciudadanos de Dios, debemos de mantener la llama de nuestra fe siempre viva. Porque vemos la advertencia que nos da el Señor aquí cuando Él está hablando que dice que borraré, dice que no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué enfoque tiene esto, mis hermanos? ¿Qué enfoque tiene? ¿Qué enfoque tiene? Algunos, lógicamente, cuando se habla de borraré su nombre del libro de la vida, muchos están pensando o llegan a creer y a pensar que van a perder su salvación, mis hermanos. ¿O será acaso que Jesús está con un borrador ahí para ver a quién borra y a quién deja en el libro? ¿O un día alguien recibe al Señor el domingo, pero en la semana pecó y vuelve, y entonces, como pecó, lo borra? El domingo vuelve a recibir al Señor y el Señor lo vuelve a escribir. ¿Será así? No, mis hermanos, no es eso. Pero esto es una gran advertencia. Esta advertencia nos habla en primer lugar de un enfoque de seguridad, por lo cual no debemos de estar pensando que los nombres están siendo constantemente borrados o escritos. Bueno, hoy yo recibo al Señor, pero pequé el lunes, el Señor me borró. Voy el domingo a la iglesia, levanto las manos y te recibo otra vez, Señor, en mi corazón, y el Señor me vuelve a escribir. No, mis hermanos, repito, es una advertencia, nos habla en primer lugar de un enfoque de seguridad, por lo cual, repito, no debemos pensar que los nombres están siendo constantemente borrados o escritos. El enfoque aquí está en la seguridad, no en la idea de que Jesús está sentado en el cielo ocupado con un borrador o con corrector blanco. No, 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 no. No es eso. Nosotros debemos de considerar que lo que la Biblia nos dice, que es lo que nos dice sobre el libro de la vida, es muy importante. Voy. Para darles algunos datos. En el Antiguo Testamento, pongan atención, se alude varias veces al libro de la vida. Por ejemplo, el salmista habla del libro de los vivientes. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 69, versículo 28 dice, para que vayamos aprendiendo esto. Si usted nunca ha escuchado esto, hoy lo va a escuchar y va a aprender algo. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Eso dice el Salmo 69, 28. Aquí nos está hablando del libro de los vivientes. Ahora, así que percibimos que se trata de un libro que contiene los nombres de aquí tengo otra falta, que contiene los nombres de todos los seres humanos. También se le llama, aquí tengo otra falta, ay, manda la parada. También se le llama el libro de Dios Padre en Éxodo capítulo 32, versículos del 32 al 33. Y este libro registra a todos los que ha hecho Dios el Creador, a todos los que la ha creado. Dice, Éxodo 32, 32 al 33, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dice Jehová. Por lo tanto, mis hermanos, es el libro de los vivos, algo así como un registro civil, solo que mucho más importante, obviamente, ya que el Salmo 139, versículo 16, da a entender que en ese libro se ha escrito más que nuestros nombres. Vean lo que dice. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay varias maneras, mis hermanos, en que una persona, pongan atención, voy a ir lento, hay varias maneras en que una persona puede hacer que su nombre sea eliminado del libro de la vida. Por ejemplo, Éxodo 32 versículo 33 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Por lo tanto, el nombre de una persona puede ser, aquí me faltó algo, puede ser borrado del libro de la vida a causa del pecado.
Apocalipsis. Apocalipsis 3:5, que estamos ahí. Que ahí dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, mis hermanos, un vencedor es aquí uno que está investido con las vestiduras blancas de Cristo por medio de su sacrificio expiatorio. Esto, mis hermanos, garantiza que el nombre de tal persona no va a ser arrancado del libro de la vida. Ahora, hay otra forma por la que una persona provoca que su nombre sea quitado del libro de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Apocalipsis 22, versículo 19 explica esto. Y si alguno quitare, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta severa advertencia, mis hermanos, está dirigida a los falsos maestros que procuren destruir la verdad profética de la palabra de Dios. Los nombres de estos individuos serán borrados del libro de la vida en el momento de su muerte. Pongan atención. Repito, ojo, los nombres de todas estas personas, sea que por pecado o lo que sea, serán borrados del libro de la vida en el momento de su muerte. Pongan atención, aquí vamos a aprender algo. Cuando todos los seres humanos nacemos, nuestros nombres son escritos automáticamente en el libro de la vida y permanecen en el libro de la vida mientras nosotros vivimos. Al morir, si nosotros hemos pecado, y todos hemos pecado, y no hemos sido redimidos por el Cordero, o si hemos apartado de las palabras de su profecía, nuestros nombres son eliminados del libro de la vida. Por ejemplo, yo viví, esto es un espacio de tiempo, aquí hagan una línea imaginaria, aquí. Yo nazco aquí, pasa mi vida 22 años aquí. El Señor me encuentra a los 22 años, yo nazco de nuevo. A partir de aquí, no es que el Señor escribió mi nombre. Mi nombre está escrito desde que yo nazco hasta que yo muero. Si yo no recibo la salvación de Cristo, yo no lo recibo y yo no creo en el Señor Jesús y yo lo rechazo. Cuando yo muera aquí, al final, mi nombre será borrado del libro de la vida. Y cuando venga el juicio, mi nombre no va a ser hallado en este libro. Pero bueno, yo recibí al Señor aquí, pero pequé durante 7 años y me borraron. No, su nombre está en el libro de la vida porque usted está vivo. Usted va a estar vivo. Si usted no se arrepiente o yo no me arrepiento y no reconozco al Señor, cuando yo muero, ese nombre será borrado. Pero desde que nosotros nacemos y automáticamente el nombre está en el libro de la vida hasta que morimos. Claro, si nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, repito, cuando todos los seres humanos nacemos, nuestros nombres son escritos automáticamente en el libro de la vida y permanecen ahí mientras estamos vivos. Al morir, si ustedes y yo hemos pecado, y no hemos recibido el perdón de Dios, o sea, no nos hemos arrepentido y no hemos recibido, no hemos sido redimidos por el Cordero, o sea, Jesús, o si nos apartamos de las palabras de su profecía, nuestros nombres son eliminados del libro de la vida, como lo acabo de explicar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos habla de un libro similar, el libro de la vida del Cordero. Vean lo que dice. Apocalipsis 13, 8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el nombre de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero, mis hermanos, alude a Jesucristo, ya eso lo sabemos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dice Juan 1:29. El libro de la vida del Cordero, mis hermanos, es el libro de Jesucristo, en el que se inscriben los nombres de aquellos que reciben vida eterna. Debido a que el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida, estamos convencidos, pongan atención, ojo, debido a que el nombre de una persona puede ser borrado del libro de la vida,
cuando muere, estamos plenamente convencidos que el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero son dos libros diferentes. Son diferentes. Porque en el libro de la vida del Cordero se inscriben las personas que hemos recibido a Cristo. Pero en el libro de la vida están los nombres de todos los humanos que han vivido en esta tierra, que han muerto con Cristo y los que han muerto sin Cristo. Bueno, no, los que han muerto sin Cristo son borrados al final cuando mueren. Chao. Así es simple. Por ejemplo, el Salmo 69, 28 dice lo siguiente. Salmo 69, 18 dice, que ya lo leímos, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Entonces, mis hermanos, el libro de la vida es el libro, es un libro que contiene los nombres de todos los seres humanos que han vivido en esta tierra, desde el primero hasta el último. Si una persona cualquiera acepta a Cristo y recibe el perdón de sus pecados, el nombre de esta persona se registra permanentemente en el libro de la vida del Cordero y por defecto se mantiene en el libro de la vida, ahí va a aparecer. O sea, escrito entre los justos, y se le garantiza a esta persona la entrada en la ciudad santa, como lo dice Apocalipsis 21-27, no lo vamos a leer. Si la persona, por ejemplo, nunca acude al Señor Jesucristo para su salvación, su nombre no será escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. Más bien será borrado del libro de la vida, como lo menciona Apocalipsis 20:15. Entonces, mis hermanos, observemos, hay un libro de la vida y este libro de la vida está escrito, este libro de la vida estará abierto y se hará referencia de él en el día del juicio final, en el día del juicio del gran trono blanco. ¿Y cómo es esto, Luker? ¿Cómo es esto? Pues es algo que ustedes y yo debemos de verlo como simbólico. Porque quizás no es, literalmente, quizás no es que Dios vaya a sacar un libro, ¿verdad? Así súper, con un tomo así, ¿verdad? No, tal vez no. No va a ser un libro súper grueso, tal vez no. Pero Dios conoce todas nuestras obras desde que nosotros nacimos hasta que nosotros lleguemos a su presencia. Y sabemos muy, pero muy bien que si llegamos a los pies de Cristo, todas las obras que nosotros hicimos antes de Cristo ya quedaron borradas y ahí empieza nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Por ejemplo, otra vez, yo nazco aquí, muero acá. Entonces, en esta línea de tiempo, yo conozco a Cristo aquí. Todas las obras malas que yo hice de aquí para atrás, cuando yo recibo a Cristo, yo me convierto a Cristo, de aquí para atrás, todas esas obras y todos los pecados son borrados, eliminados. Es decir, ya Dios de ahí no se acuerda. Cuando la palabra dice que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, no es que Dios tiene Alzheimer, no es que Dios le dan lagunazos, no. Significa que Él, cuando Él dice que él no se acuerda de nuestros pecados, eso lo que significa es que Él no los usará en nuestra contra el día del juicio. Pero a partir de acá, donde yo conozco a Cristo, ahí empieza el conteo de nuestras obras. Todas, buenas o malas, empiezan a contar. De aquí para atrás, murieron. O sea, mis 22 años yo conozco al Señor, de aquí en adelante hasta el día de hoy, han ido contando. Clac, clac, cuente una por una. Esas sí las vamos a ver, sean buenas o sean malas. Entonces, ya como dije, Señor, que el Señor nos va a tomar en cuenta eso. Ahora, si a partir de que lo conocemos, las obras empiezan a contar. ¿Por dónde me quedé? Vamos a ver. Entonces dije que sí, que sabemos que si llegamos a los pies de Cristo, todas las obras que nosotros hicimos antes en Cristo ya quedaron borradas y ya ahora empieza nuestro nombre en escrito en este libro de la vida del Cordero. Y al hablar también de este libro de la vida, significa que el libro de la vida en el sentido figurado es real y va a ser leído. Dice la escritura, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Cuando habla de muertos grandes y pequeños, tómelo como usted quiera. En el sentido de que eran personajes de autoridad grandes de dinero, o
pequeños y grandes, como usted quiera, pero es lo que está diciendo. Y ojo, ya casi, me quedan 15 minutos, vamos a terminar creo que bien. Y ojo, aquí habla hasta en plural, dice los libros, no dice el libro, los libros fueron abiertos. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto es en el juicio del gran trono blanco. Esto no tiene nada que ver con los cristianos. Aquí se nos está hablando, mis hermanos, como dije, del juicio final. Hay un libro de la vida y este determina si se va al cielo o si se va al infierno. Cuando habla de los muertos y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, en este pasaje se está haciendo referencia, como dije, al juicio final, es decir, a todos los inconversos o los que rechazaron a Jesucristo. El libro de la vida es muy, muy importante. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y que por ahí también dice que es considerada la muerte segunda, ¿verdad? Es decir, una separación total de Dios por toda la eternidad. Ahora, en este libro de la vida, el conocer que nuestros nombres están escritos ahí nos debe traer a nosotros gozo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida? No me contesten. ¿Es por las obras suyas o mías que estamos inscritos ahí? No. ¿Por quién es? Por la obra de Cristo Jesús. Por la obra de Cristo Jesús. Entonces, veamos lo que Jesús les dice a sus discípulos, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 20, y vuelve a hacer otra advertencia. Y siempre que se menciona el libro de la vida, Jesús da advertencias y hay que considerarlas. Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Contexto. 72 discípulos fueron enviados por Jesús para llevar el mensaje del evangelio y si ellos encontraban gente endemoniada, bueno, que los expulsaran en el nombre de Jesús y lo hacían y ellos llegaban contentos, gloria a Dios, y llegan y dicen, Señor, los espíritus, hasta incluso los demonios se nos sujetan. Es decir, estaban gozosos por eso. Y veamos lo que Jesús les responde a sus discípulos y les dice, leo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es en eso, mis hermanos, donde debe estar nuestro gozo. Porque lo otro es un don. Y hoy nosotros vemos mucha gente que hace milagros, wow, llenan iglesias, otros hablan hasta en hebrañol, otros andan diciendo y creen un montón de cosas. Pero ¿estará su nombre en los cielos? Eso es otra cosa. Recordemos también que en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice, sobre todo en el 22 y 23, vean lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán, ojo, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice el 23, entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, sí hicieron cosas, milagros, señales, prodigios. Incluso algunos les dieron hasta sillas de tronos a pastores y a apóstoles y profetas. Otros se les inclinaban, hasta los diezmos les soltaban sin pensar y ofrendas. Hasta en mujeres entregaron, esposas, hijas y de todo, hasta casas y carros. Hicieron cosas, pero eso es un don, mis hermanos, es un don de Dios. Eso no es algo que a nosotros nos cuesta, no. Lo que a nosotros tenemos que hacer y que sí nos cuesta, no es estar, y que nos cuesta, no es estar escritos en el libro de la vida, sino mantener que nuestro nombre esté en el libro de la vida. Amén. Ahora, al hablar de este libro de la vida, nosotros debemos de saber que hay 5 distintas referencias que la gente, desde que la gente es borrada del libro de la vida. Esto significa que la idea de ser borrado del libro de la vida debe ser tomado en serio por nosotros. Es posible, como dijimos, que sea un lenguaje figurado y que simplemente es un símbolo hablando de los libros y que
y ese nombre de la persona quizás nunca estuvo escrito para empezar en el libro, ¿verdad? Veámoslo desde ese punto. Aun cuando ese fuera el caso, el Señor aún así quiere que ustedes y yo, ojo, lo tomemos con seriedad, con compromiso, y no podemos jugar, no podemos seguir siendo infieles al Señor. No se puede, debemos tomarlo con seriedad, porque hay muchos, ojo, porque hay muchos que por mera apariencia humana son salvos, pero en realidad no lo son y no estarán en el cielo. Por ejemplo, Moisés le dijo a Jehová ahí en Éxodo capítulo 32, versículo 32, cuando Israel hizo el becerro de oro, después de que pasó todo aquello, el juicio de Dios, y Moisés le dice a Jehová, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, le dice Moisés, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces observemos, mis hermanos, hasta dónde llega el corazón de Moisés por el pueblo, ¿verdad? Porque Dios le hace a Moisés, córrase un poquito, Moisés, hágase un ladito, córrase, porque yo voy a destruir este pueblo y yo voy a levantar uno nuevo de ti. Entonces, entonces Moisés intercedió por el pueblo y le dice, Señor, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme. Es decir, quítame ahora de tu libro que tú has escrito. Es decir, Moisés tenía, aquí lo que Moisés nos está dando a entender es que él tenía seguridad que su nombre estaba escrito en el libro del Señor. Y Jehová en el verso 33 de este mismo capítulo de Éxodo le responde, le dice a Moisés, vean lo que le dice. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, es decir, el pecado de mi esposa, ella lo tendrá que ver, el pecado mío es mío. El que pecare contra mí, dice Jehová, a este raeré yo de mi libro. Raeré, lo borraré, lo quitaré de mi libro, dice el Señor. Entonces nosotros podemos aprender muchas cosas en estos principios, que es dirigido a la iglesia de Sardis, que le está hablando en este punto. Y podríamos pensar y decir, bueno, Señor, es que lo que tú esperas de nosotros los cristianos es que no volvamos a pecar contra ti. Y si pecamos, ojo, y si pecamos, vean lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Es decir, que pidamos perdón, arrepintámonos, que volvamos a Dios y que no nos quedemos en el pecado. Ahora, veamos lo que dice el Salmo otra vez. Salmo 69, versículo 28, que ya lo leímos, con esta es la tercera vez que lo leemos. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. La palabra raído, mis hermanos, quiere decir borrado, quitado. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Reitero, el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, siguen las advertencias. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí hago una pregunta. ¿Debemos hacer caso a esas advertencias que se nos están dando en la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted, Rose? Dice Rose que sí. ¿Qué dice usted, Yana? Sí, hay que hacer caso a las advertencias. Fíjense, para que podamos comprender este punto. Yo sé que pueden haber muchos testimonios y casos que nos ha tocado tal vez ver quizás y que tal vez quisiéramos que nunca nos pasara a nosotros, pero escuchemos bien este ejemplo y de cómo debemos de tomar en seriedad la advertencia como siervos de Dios. Un hombre llamado, quiero que escuchen esto, un hombre llamado Charles Templeton es un hombre de, pongan atención por favor, un hombre llamado Charles Templeton es un hombre de una generación pasada. Este hombre, ojo con esto, este hombre estaba muy, pero muy, muy envuelto en los fundamentos de la juventud cristiana, que así se llamaba un movimiento que había.
en la juventud de este hombre, cuando él era joven. Este hombre, cuando aún estaba envuelto en este círculo que se llama los fundamentos de la juventud cristiana, él fue impactado este hombre este hombre fue un impacto para la nación de los Estados Unidos, hablando de Jesús, ¿verdad? Un hombre llamado George Smith, otro hombre de Dios, habla que Smith era un ministro. Smith dice que este hombre, Charles Templeton, dice que era un hombre dinámico, poderoso, y que él iría a cualquier lugar para escuchar a Charles Templeton. Muchas personas, decía George Smith, muchas personas reciben a Jesús en sus reuniones y en sus campañas donde iba este hombre Templeton, donde él iba, porque era muy llamado, muy usado por Dios. Este hombre, Charles Templeton, él estuvo muy asociado con Billy Graham, un hombre muy conocido, todos conocemos quién era Billy Graham. Este hombre, Charles Templeton, estuvo durante los primeros años asociado y trabajando juntamente con Billy Graham. Pero presten mucha atención, este hombre, Charles Templeton, escribió un libro donde él totalmente denuncia su creencia en Cristo Jesús, es decir, él está negando su fe. Él denuncia su creencia en Dios, negando su fe en Dios. Y él dice ahora en el libro que él es un ateo. El libro está titulado como Farewell to God. ¿Cómo es? Farewell to God, ¿verdad? Como adiós, adiós. Así, como, sí, eso, yo no sé inglés. Que en español se traduce como adiós, adiós. ¿Cómo se come eso? Díganme ustedes. Un hombre que sus enseñanzas y que todo lo que él hizo y que miles de personas recibían a Jesús a través de los mensajes de este hombre por muchos años. Pero este hombre ahora otra falta que tengo aquí. Este hombre estaba, porque él murió en el 2001. Aquí. Él murió en el 2001. Él estaba ahora en esta posición denunciando totalmente sus primeras confesiones de fe. Y a través del libro que él hizo, Adiós a Dios, él quiere dice él, rescatar a las personas que él una vez trajo a Jesús. ¿Cómo comemos eso? Entonces, veamos qué tremendo, mis hermanos. Ahora, en su posición, en un estado totalmente apóstata, cuando vivía, imagínense, yo pregunto, ¿este hombre va a ir al cielo o fue al cielo? No lo sé, yo no soy Dios, pero a lo mejor podríamos debatir este asunto de la vida de esta persona, como cualquier otra que nos ha tocado quizás ver, que empiezan bien, los vemos muy consagrados, muy metidos con Dios, haciendo muchas cosas y de repente salen diciendo, es que yo ahora soy ateo. ¿Qué fue lo que pasó? Se podría debatir, por ejemplo, con este hombre todo el día, todo el día, y a lo mejor algunos van a decir, es que él nunca fue salvo. O se podría decir, es que sí, él perdió su salvación. Pero el asunto, mis hermanos, es que al final del día encontramos la conclusión muy clara, una conclusión muy clara, que este hombre haya apostatado de su fe. ¿Qué quiere decir? Que no tomó en cuenta las advertencias de la Biblia, como Jesús se lo dice a la iglesia de Sardis. Yo he hablado con otra persona y hemos debatido diciendo es que la salvación no se pierde. No, la salvación no se pierde, pero sí podemos abandonarla por no tomar en cuenta las advertencias. La salvación no se pierde porque el Señor te la entrega. Es un regalo que Él te da. Pero usted la puede abandonar. Así es simple. Como dije, este hombre no tomó en cuenta las advertencias de la Biblia como Jesús se lo dice a la iglesia de Sardis, claramente. Dice, si no borraré, continuando, tu nombre del libro de la vida. Ahora fijémonos bien en la Biblia que solamente hay dos tipos de genealogía. Yo no sé si ustedes lo sabían, solo hay dos. La primera genealogía es la genealogía de Adán y la segunda es la genealogía de Jesucristo. Todos los que nacen en Adán, no hay garantía de que sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Pero todos los que nacemos de Jesucristo nos da la seguridad que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero hay que ser ¿qué? Vigilantes, hay que cuidar que ese nombre no sea borrado de ese libro de la vida. Y no solamente
Y no solamente Jesús dice eso, también habla diciendo, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Esto como una recompensa de cuidarnos, de mantener nuestras vidas o nuestras vestiduras sin mancha. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y esta es una recompensa, mis hermanos, una sorprendente promesa que simplemente tiene sentido de que estemos o de que estamos dispuestos a confesar el nombre de Jesús, obedecerlo y a vivir para Él. Y oigan, y qué hermoso es que Jesús nunca se avergüence de nosotros. Qué hermoso es cuando llegue el día en que nosotros estemos frente a Él y Él nos pueda confesar, o Él pueda confesar nuestro nombre delante del Padre Celestial y no negarnos. Es importante para nosotros, mis hermanos, el aceptar a Jesús, al confesar a Jesús, al vivir para Jesús, pero es mucho más importante saber que Jesús nos ha aceptado a nosotros. Amén. Apocalipsis, déjeme terminar con una exhortación general para todos aquellos que oigan y culmina diciendo a la iglesia de Sardis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Nuevamente, mis hermanos, en todas las iglesias este mensaje, oiga, es decir, todos nosotros debemos escuchar lo que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, en primera instancia le dice a la iglesia de Sardis, en segunda instancia nos lo está diciendo a nosotros como creyentes. Mis hermanos, es fácil desviarnos en una apatía de letargo hacia la muerte espiritual. Cuidémonos, examinémonos esa parte y que nuestra vida cristiana, que mi vida cristiana no se vuelva en una muerte espiritual, en una apatía, en una pereza. Si nos comprometemos con el Señor, cumplamos en ese compromiso y a lo mejor lleguemos a tener una buena reputación tal vez a tener una buena posición en las cosas de Dios, pero eso no es el sentido más importante. El sentido más importante, mis hermanos, es mantenernos o tener una estabilidad en la esperanza que Jesús nos da. Ahora, el que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en este caso a la iglesia de Sardis, este mensaje a esta iglesia nos enseña que debemos estar alertas, atentos con nuestro éxito. Ellos tenían éxito, la iglesia de Sardis, pero habían descuidado su vida espiritual. Y hay gente que tiene mucho éxito, pero ha descuidado su vida espiritual. Aquí terminamos, mis hermanos, la iglesia de Sardis. Aquí vamos a detenernos para comenzar la siguiente semana con la iglesia de Filadelfia. Y que el Señor me los bendiga. Y recordemos, mis hermanos, echarle ganas, sigan estudiando. Está el canal, ahí están para que hay los cursos, la escuela. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos el próximo jueves. Recuerden seguir orando por Josué, por Mónica, por ese accidente que tuvo Josué. Estar siempre pendientes, ¿verdad? Vamos a orar y nos despedimos. Bueno, Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, por el tiempo que tú nos brindas, porque tú nos enseñas todo, Señor, porque es tu Santo Espíritu quien nos enseña. Gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, los que ven esto ahorita y los que posteriormente lo verán. En el nombre de Jesús los bendigo. Bendigo sus hogares, sus casas, sus familias, Señor, sus trabajos, sus finanzas, su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y que esta palabra que tú nos diste, Señor, que de verdad podamos, Señor, vivirla y aplicarla. ¿Nos cuesta? Sí. No es fácil, pero ayúdanos a poder a vivirla y aplicarla. En el nombre de Jesús, y los bendigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Guarda a Josué, a Mónica, Señor. Ahí, trae, Señor, paz, tranquilidad, serenidad. En el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, mis hermanas. Y gracias, Señor, por esta noche y por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mi esposa por allá, Gigi, mi hija, dice que hasta luego, nos vemos. Y bendiciones, mis amados, a todos los esperamos la siguiente semana. Por el tema del accidente de Josué, no me han comunicado, pero cualquier cosa, no sé si el domingo habrá transmisión del culto, ¿verdad? Para que estén ustedes al tanto. Si el todo se va a hacer culto, ¿no? Pero ahí lo vamos a estar comunicando, cualquier cosita. Si no, igual pueden comunicarse directamente con Mónica y hacerle las consultas. El Señor me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.